mi familia, nunca sabíamos si estábamos volviéndonos locos, o si simplemente estábamos todos sincronizados para que nos sucedan cosas inexplicables. Mis padres, mi hermano menor y yo, hemos vivido casi de todo, una variedad de sucesos y hechos que se hacían inexplicables, cada segundo que vivíamos en aquella casa, hace ya varios años. Al principio solamente nos sucedía a mí y a mi hermano cuando rondábamos las edades de 10 y 12 años. Empezaban como cosas bastante simples, nuestras cosas se movían de lugar, a veces las puertas de nuestras habitaciones se abrían solas, otras veces era nuestro perro de aquel entonces, quien no se atrevía a entrar a la casa y se ponía a ladrar de vez en cuando, mirando hacia la mismísima nada. Pero fue empeorando, porque eso luego se convirtió en ráfagas de frío dentro de algunas habitaciones, o sentir la presencia de alguien más cuando estaba completamente solo a la noche, tratando de dormir. Nuestros padres también experimentaban esto, pero al principio jamás nos creyeron, tenían que vivirlo primero, por ende hasta en ese entonces solo eran coincidencias y los famosos déjà vu para ellos. Siempre fuimos una familia normal, cualquier persona racional bajo estos hechos, se iría corriendo de aquella casa y no miraría atrás, pero lo único que nos hizo vivir tantos años allí, es porque sea lo que sea que nos acompañaba, esa entidad o fantasma, nunca fue algo a lo que temerle realmente porque jamás había hecho algo para herirnos, al parecer, solo le gustaba molestarnos y por eso pudimos vivir en su presencia. Sin embargo, esto no quedó aquí, muy lejos de terminar, porque necesitaba ponerlos en contexto para lo que pasó unos años después, la vez que sí temí mucho por mi vida, gracias a ello. Con el paso de los años, su presencia disminuyó bastante, debido a que lo ignorábamos y seguíamos con nuestras vidas, al punto de que llegó a ser un recuerdo distante, desearía que así se hubiese quedado, porque capaz que ignorarlo, fue lo que le molestó bastante. Lo que me pasó, tomó lugar una noche del año 2002, yo tenía 19 años y estaba con mi novia de aquel entonces, para proteger su identidad le llamaré Lucy. Esa noche, solo Lucy y yo estábamos en mi casa, mi hermano se había ido con amigos y mis padres a unas mini vacaciones por unos días, por ende ese día tenía la casa para mí solo y bueno, siendo que estaba de pareja, era una noche para que ambos la pasásemos bien. Habíamos planificado hacer unas pizzas y ver alguna película, por ende ambos preparábamos las cosas en la cocina, cuando me di cuenta que me había olvidado uno de los ingredientes que necesitábamos. El almacén donde podía conseguirlo estaba cerca de casa así que pensé en ir rápido, pero Lucy se ofreció a ir por mí, a lo cual accedí y le dije que tuviese cuidado. Ella se fue y me quedé allí preparando lo que me faltaba, estuve un buen rato tranquilo como siempre, pero entonces lo sentí, esa sensación que no sentía desde que era pequeño, esa sensación de estar siendo observado con tal frialdad, por alguien o algo que ronda por las sombras, un escalofrío subió por mi espalda y dejé lo que estaba haciendo, justo a tiempo para que las luces de la casa se apaguen, un corte abrupto. Me congelé en la oscuridad de la cocina, quería pensar en lo racional, que solo fue un apagón general y la luz volvería pronto, pero teniendo una historia como lo que acabo de contar, no podía ser solo eso. Como un eco, escuché una voz, la voz de Lucy, venía de afuera de la cocina, sentí un alivio. Inmediatamente, un rayo de luz surgió en el marco de la puerta, era una linterna siendo sostenida por ella, quien aparentemente había vuelto y justo a tiempo. Vi su silueta atrás de la luz, Lucy me decía que me acercase, que quería que la ayudase con las cosas que traía, yo ante esto y sin sospecha alguna, me acerqué hacia la figura de mi novia, pero cuando me acerqué por completo, la linterna cayó al suelo y perdí la iluminación. La levanté y cuando miré hacia adelante, no había nadie, Lucy no estaba allí, era solo yo, el único en esa habitación. A lo lejos, escuché pasos correr al otro lado del pasillo adyacente, pasos bastante rápidos y agitados, lo único que pude escuchar a pesar de mi respiración desesperada por el miedo que me había entrado. Quise creer que mi novia me estaba jugando una broma, esa era su voz, no había forma de que no estuviese allí conmigo o eso creía claro. Empecé a caminar despacio hacia donde habían ido los ruidos, completamente incrédulo y diciéndole a Lucy que se dejase de joder, que no era gracioso, pero no obtuve respuesta alguna, absolutamente nada. Volví a escuchar los pasos, pero esta vez era como que caminaban en círculos en el mismo lugar, venían del baño enfrente de mí, al final del pasillo, la puerta estaba cerrada y mi única esperanza es que esta chica tuviese un retorcido sentido del humor o malas ideas para bromas. Me acerqué despacio hasta la puerta cerrada, con miedo debido a que se hacía cada vez más fuerte el ruido de los pasos, hasta que con mi mano toqué el picaporte y estos se detuvieron en seco, como si lo que sea que estaba allí adentro supiese de mi presencia.
Sin nada que perder, abrí la puerta lentamente y dejé que ésta se deslizase hacia el fondo, revelando el interior del baño, y tal como lo pensé, había alguien ahí dentro, pero no era Lucy. Frente al espejo, como apoyándose sobre el lavamanos, había lo que hoy en día puedo describir como una anciana cubierta con un abrigo enorme y viejo, mirándose fijamente en el espejo. Esta anciana levantó su cabeza y me vio por el reflejo, empezó a sonreír horriblemente, una expresión que hasta el día de hoy está impresa en mi memoria. Sonrió tan fuerte que su boca se abrió más allá de los límites, transformándose en todos los miedos más allá de lo desconocido. Cuando iba a echarme para correr, solo tomó un segundo para que esta cosa se aproximase a una velocidad inhumana hacia mí y me tirase dentro del baño. Caí al suelo y la linterna rodó fuera de mis manos, apuntando hasta la pared. Desarmado y completamente horrorizado, solo pude arrastrarme hasta un rincón, cerca de la regadera, y quedarme con las rodillas en mi pecho, sentado y teniendo un ataque de pánico. No podía respirar bien, sentía que iba a volverme loco en cualquier momento y no podía reaccionar al hecho de que había un espectro conmigo ahí dentro, una monstruosidad de lo más desconocido. Pero no podía verle, el foco de la linterna solo alumbraba una sección de la pared, al estar muy cerca no podía alumbrar nada. Era un espacio muy pequeño, pero podía oír al ese espectro dar vueltas alrededor de la habitación, no por el suelo, sino por el techo, estaba caminando arriba mío. Tenía que calmarme antes de hacer cualquier cosa, se me ocurría simplemente correr hasta la puerta y salir de la casa, pero esa cosa era demasiado rápida, quién sabe qué me haría o si incluso pudiese salir del todo. Me tenía enjaulado, vigilándome, como un animal a punto de ser cazado. Quizás esto era su forma de demostrar su existencia. ¿A quién le importaba a estas alturas? Toda la vida habíamos presenciado estas cosas raras, pero esta noche el perpetrador decidió manifestarse de frente. Entonces, sentí algo caer al suelo delante de mí, como si alguien saltase, había bajado del techo y ahora estaba frente de mí, no podía verle pero era obvio. Algo, una mano quiero asumir, levanto la linterna que cayó fuera de mi alcance y la apunto hacia arriba, como quien ilumina su rostro. Pude ver esa morbosa cara, una sonrisa completamente inhumana y fuera de este mundo, que de manera lenta y segura, empezó a caminar hacia mí, listo para terminar el trabajo, estaba entregado completamente a ese destino. Entonces, a través de la puerta, pude sentir movimiento que venía del otro lado, seguido de Lucy llamándome por mi nombre. Esto no solo me dio seguridad, sino que distrajo al espectro y se detuvo como si estuviese sorprendido, sabiendo de lo que era capaz y que podía lastimarla a ella también. Aproveché esta distracción para levantarme y correr hacia la puerta. Conseguí salir del baño, completamente a oscuras, y corrí por el pasillo, chocándome con un par de muebles, pero no lo suficiente para detenerme. Visualicé a Lucy en la oscuridad y la tomé del brazo, sin tiempo de explicar nada. Prácticamente la arrastré fuera de la casa en desesperación, logramos salir afuera intactos, esa cosa no nos siguió, me detuve a cerrar la puerta. Mi novia, no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, ella conocía las historias que yo le había contado sobre este espectro, pero nunca había presenciado esto y mucho menos, jamás supuse que lo creyese, a fin de cuentas no le prestábamos atención, podía ser algo que ella tomase como una broma. Simplemente la abracé y me puse a llorar en su hombro, había sido una experiencia traumatizante y necesitaba calmarme, esto no era nada bueno. Pasamos el resto de esa noche en su casa, no iba a volver ahí, también le avisé a mi hermano que se quedase en la casa de alguno de sus amigos, que no volviese al menos por una noche más, estaríamos de vuelta para cuando nuestros padres volviesen y podamos lidiar mejor con el asunto. Por suerte, al haber tenido experiencias compartidas, él supo entender. Nos mudamos de esa casa un año después, porque no se detuvo allí. Después de lo que me pasó ese día, las cosas empeoraron, la presencia de aquel espectro se hizo más fuerte y aterrorizante, llegamos al punto de dormir los cuatro en una sola habitación o a veces, ni siquiera dormir. Nunca más volvimos a experimentar algo así en lo que vino después, ni cuando nos fuimos de allí o cuando crecimos y nos independizamos, pudimos hacer nuestras vidas normalmente, ese espectro no nos siguió. Pero la sola experiencia, los años, y ese horrible sentimiento de que había otro huésped, por así decirlo, es una historia que la familia jamás olvidó.